Buenos días. Hoy vamos a continuar con los carismas de pensamiento. Encontramos en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios que habla de los dones espirituales, los carismas, y nos dice que hay diversidad de dones de diferentes servicios a los hermanos. Son como energía u operaciones diversas de Dios, pero Dios que hace que todas las cosas es el mismo. Así nos va a decir, los carismas son diferentes, diversos, pero Dios es uno solo. Que eso no se nos olvide, porque cuando empezamos a separarlo, es decir, yo tengo este carisma, yo lo poseo, yo me apropio del carisma, ya deja de ser de Dios y ahí hay un peligro grande de robarle la gloria a Dios. Tengamos en cuenta eso también, porque a veces yo creo que tenemos que darnos cuenta que tampoco estamos fuera de una comunidad que se llama iglesia. Dios, Jesucristo y la iglesia están juntos. Quiere decir que yo no puedo tener un carisma fuera de la iglesia. Dejaría de ser carisma para hacer otra cosa. Para mi propio bien. Mientras que el carisma es de la iglesia y para los hermanos. Viene de Dios y son regalos de Dios para los hermanos. Nunca me debo apropiar de esos carismas. Por eso hoy vamos a ver unos carismas muy fuertes, mucho en los grupos de oración. Es un carisma de una información inspirada por Dios. Los psicólogos pueden hablar de intuición, los parapsicólogos hablan de telepatía, pero el cristiano que vive su entrega a la voluntad de Dios y está en el plano de servicio al hermano, le llama palabra de ciencia. Pongamos algunos ejemplos. Un sacerdote frecuentemente observa a la persona que se confiesan con él. Pero usted no se ha confesado tal cosa. Usted dice que cometió ese pecado una vez, pero fueron más de una vez. Dios ha iluminado a ese sacerdote para poder guiar a ese sacerdote y decirle cuáles son los pecados, o qué pecado ha cometido, o cuántas veces lo ha cometido. Esa sería una palabra de ciencia. Es decir, que ayuda en la confesión a hacer una buena confesión. El cura de Ars y el padre Pío tenían este don cuando confesaban. Le decían a la persona qué pecados se estaban olvidando o qué pecados estaban ocultando. De tal manera que la persona, cuando se confesaban con estos sacerdotes, se iban sin pecado. Porque tenían estos sacerdotes la palabra de conocimiento. Tardif, que fue un sacerdote que se dedicó mucho al tema de la sanación, solía tener la palabra de ciencia. Y en cierta ocasión esto es gracioso, ¿no? Dice que había un niño sordomudo de 12 años que estaba oyendo por primera vez y pudo constatar que así era. Pero, dice, estos anuncios fortifican la fe de los asistentes de palpar a Dios, también animan a la persona. Pero a veces, es decir, la persona no sabe cómo se llamaba, porque este chico era sordo, entonces no podía dar testimonio. Es decir, o por ahí se sana de su sordera, pero tiene que sanarse también de la mudez para poder dar testimonio. Entonces, todo esto es un trabajo que el Señor va a ir haciendo. Por eso una palabra de ciencia va a iluminar la mente anunciando soluciones a un problema, interpretación de una visión, informando de acontecimientos lejanos. Creo que esto todo nos va a ayudar para poder servir y llegar. Fíjense que la palabra de ciencia, cuando alguien llega a una comunidad de oración y ciertamente se siente como cuestionado por esa palabra de ciencia, a mí me decía un sacerdote que un día salió una palabra de ciencia acerca de su vocación y él empezó a fijarse en toda la asamblea a ver quién de ellos los conocía y dice, nadie me conocía porque era la primera vez que iba ahí. Entonces el sacerdote que lo había dicho, la persona que lo había dicho tenía palabra de ciencia. A él no le quedó más que aceptar que era que Dios le estaba diciendo ingresar al seminario porque es confirmar tu vocación. Una palabra de ciencia, yo creo que nos ayuda siempre a darnos cuenta de que Dios conoce nuestra mente y nuestro corazón.
Vamos a otro don, la palabra de sabiduría. La palabra sabiduría es una moción que nos indica cómo actuar. El sabio no es simplemente el más informado, el sabio es el que ha experimentado, ha podido vivir, y es aquel que aconseja desde su sabiduría. Hay personas que poseen este don permanente de sabiduría, porque quizás lo piden o porque lo tienen por gracia. Por ejemplo, el obispo, por ser obispo, tiene esos dones, el don de sabiduría de poder aconsejar. Es decir, él tendrá que descubrirlo ciertamente, porque Dios lo ha elegido para eso, para poder guiar. ¿Cómo vamos a discernir esto? Las mociones que son manifiestamente malas no necesitan un carisma. Es decir, las mociones, es decir, un mal deseo o algo que sale desde la maldad de una persona, no necesitamos discernir si es malo o no, ya es malo. Pero muchas veces vamos a ir descubriendo cosas que necesitamos clarificar y ver qué es lo malo o qué es lo conveniente. Por eso en el discernimiento nos ayudaría mucho lo que nos dice la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1. No crean a todo espíritu, sino prueben al espíritu. Entonces, orar para ver que eso sea de Dios. En este ámbito de los carismas y de lo que Dios, nosotros siempre tenemos que dejarnos guiar por Dios. ¿Cuál es la característica del carisma? En primer lugar, la paz interior. En segundo lugar, que nos sirva para nuestro crecimiento en santidad. En tercer lugar, que no esté en contra de lo que Dios dice. Por eso vamos a los ejercicios, el ejercicio práctico. ¿Es posible ejercitar la receptividad de estos carismas? Solamente es Dios el dueño de ellos y Él lo da a quien quiere y como quiere. Es cómo vamos a hacer el trabajo. Primero, buscar tener apertura a Dios. Pedir al Señor que aumente en nosotros el deseo de hacer el bien a los demás, porque no vamos a tener un carisma de palabra de ciencia para nada. Y el deseo de servir con eso en un grupo, en una comunidad. Segundo, pedir estar atento a las necesidades de los demás, pero también para qué y cómo vamos a servir a los demás. No es de tener palabra de ciencia y decirle cualquier cosa a la persona, sino saber guiar por Dios y saber cuándo es el tiempo. Claro, cada día tenemos que ir creciendo en este don, en este carisma. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un carisma anterior, el orar en lengua. Yo tengo un amigo que ora mucho en lengua, pero no desarrolla los otros carismas. Uno se pone a dudar a veces. ¿Será que no ora bien en lengua? Simplemente un simulacro de su voz al hacer la oración en lengua. Porque siempre que hacemos oración en lengua se van a desarrollar los otros carismas. Que tengamos un tiempo para orar al Espíritu, que tengamos el tiempo para dejar que el Señor actúe y que si Él desea y si es su voluntad, nos dé el don de palabra de ciencia y el don de sabiduría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.